Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 7 del taller práctico de Spring Web MVC, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos aprendiendo Spring al estilo cierto que nos caracteriza. En esta clase, la número 7, vamos a comenzar un bloque dedicado al trabajo con bases de datos. Vamos a partir trabajando con JDBC, pero al estilo de Spring, en este caso utilizando la librería JDBC Template de Spring. Para eso también vamos a tener que crearnos un data source. En este caso ya te voy a explicar lo que es eso, aunque ya en el curso de JSP ya lo habíamos visto, pero acá lo vamos a manejar con algunas pequeñas variantes. Bien, pero en realidad es lo mismo. De hecho, también se usa el mismo driver de JDBC para MySQL, así que la verdad no hay ningún cambio en eso. Nos vamos a apoyar en Bootstrap para darle un poquito de diseño, ¿cierto?, a la aplicación. Y la idea es que en esta primera clase, ¿cierto?, de este bloque, primero aprendamos a crear la conexión y desde luego a listar registros, ¿verdad?, desde nuestra base de datos. Entonces, sin más, vamos a colocar rápidamente las manos en el código. ¿Te parece? Vamos a cerrar la presentación. Como siempre, recordarle a las personas que es primera vez que siguen las clases que mi blog es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases y desde luego al hacer clic en cada una de las mismas, en cada una de las clases, tienes, bueno, el video en YouTube, ¿cierto? Y todo. ¿Y por qué me detengo acá? Porque acá tenemos un link para la descarga. Desde acá te vas a poder descargar, valga la redundancia, a tu computador un archivo .rar que tiene, primero, el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en YouTube y desde luego el código fuente, que es muy importante, ¿cierto?, para que tú lo puedas probar y comparar con lo que tienes. También te quito un minuto aprovechando de invitarte a participar desde nuestra nueva plataforma llamada www.manosenelcódigo.com, desde donde todos los días de la semana, en las noches, estamos realizando clases gratuitas en vivo, bien, sobre distintos lenguajes de programación. En este caso ya tenemos varias clases publicadas, fíjate, sobre GFramework, PHP y Java, bien, así que te invito a participar. La idea es que te puedas registrar, acá abajo, ¿cierto? Aquí está el enlace para que tú te puedas registrar. Todo es absoluto y completamente gratis y la idea también es que te puedas suscribir al canal de YouTube y todo. También hay unos cursos premium ahí, ¿cierto? Por si los quieres tomar algunos. En este caso vamos a comenzar pronto ya el curso de Java Enterprise Edition y también tenemos otro de desarrollador web integral. Así que si los quieres tomar ya sabes cómo contactarme. Bien, vamos a colocar entonces las manos en el código para comenzar a trabajar con nuestro proyecto de Spring. Lo primero que vamos a hacer es ir a Google y le vamos a preguntar por la clase que se llama JDBC Template. Bien, esta clase llamada JDBC Template pertenece a Spring. Fíjate, acá está el namespace org.springframework.jdbc.core.jdbc template. Bien, esta clase a nosotros nos permite generar un entorno de conexión y de interacción rápida, ¿verdad?, a través de plantillas hacia las distintas bases de datos con las que nosotros trabajemos. Alguien por ahí podría decir que es un poco arcaica porque tenemos que ir escribiendo de forma directa las consultas SQL en nuestras aplicaciones. Por ahí alguien dijo, y de muy buena manera, que hoy por hoy ya está total y completamente desaconsejado hacer eso, pero no porque esté desaconsejado significa que no se debe hacer. De hecho, yo conozco muchas empresas que todavía desarrollan de esa manera y la verdad sus proyectos son bastante robustos, así que hay que tener mucho ojo con ese tipo de cosas. Yo que te recomiendo que aprendas esto y también evidentemente aprendas a trabajar después con algún motor ORM, ¿cierto?, que te permita manejar este tipo de situaciones de manera elegante. Bien, esta clase tiene tres constructores. Bueno, lo puedes trabajar solita. Lo puedes trabajar también pasándole un argumento, en este caso de tipo data source, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y también le podemos pasar el data source y un booleano, en este caso, para indicarle la inicialización. En este caso nosotros vamos a trabajar con este segundo constructor. Vamos a crear una instancia de la clase JDBC template y le vamos a pasar un data source. Ese data source lo vamos a construir
en una clase conectar, tal como lo veníamos haciendo en el taller de JSP. Va a ser algo muy similar, pero va a tener algunas variantes porque aquí tiene sí o sí que ser de tipo data source el parámetro que nosotros le vamos a pasar a esta clase. Luego vamos a hacer las consultas y bueno, le podemos recorrer el resultado de las consultas. Puede ser a través de JSTL o puede ser a través de Script, perdón. En este caso lo vamos a hacer a través de JSTL. Así que sin más, vamos a colocar ahora sí entonces las manos en el código. Vamos a crear un proyecto nuevo, en este caso de tipo Java Web Application. Bien, no me recuerdo cómo le llamé a los proyectos, en este caso Taller Spring 7 debería ser, ahora sí ya me acordé. Entonces Web Application, le vamos a llamar Taller Spring 7 en este caso debería llamarse esto. Siguiente, vamos a ocupar al Glassfit. Bien, por ahí un alumno me preguntaba si yo podría trabajar las clases con Apache Tomcat. Vamos a ver si dedicamos una clase a ver cómo poder instalar Tomcat. En realidad es lo mismo, no hay mucha variante. No quiero decir que es exactamente lo mismo, pero sí, en términos bien prácticos es lo mismo, así hay que ser bien honesto en eso. Lo que sí, cada servidor en este caso tiene sus propias características, pero en general todos hacen exactamente lo mismo. Presionamos en siguiente, añadimos en este caso Spring Web MVC, la versión 4, bien, incluimos JSTL y terminamos acá la creación de nuestro proyecto. Cerramos el Application Context para, que no lo vamos a utilizar, esto tampoco lo vamos a usar. Vamos a crearnos una clase en este caso de tipo controladora para poder trabajar. Bueno, acá ya estaba haciendo pruebas, ¿cierto? Siempre preparo la clase antes. Vamos a crearnos un par de paquetes en este caso para poder trabajar. Todo esto lo vamos a hacer muy rápido con punto manos en el código punto control, por ejemplo, ¿cierto? Y nos vamos a crear otro paquete en este caso para los modelos. En este caso con punto manos en el código punto modelos. Entonces vamos a crear primero una vista, ¿cierto? A través de Model and View, tal como lo hemos venido haciendo en las clases anteriores. Vamos a crearnos para eso una clase, por ejemplo, llamada Home Controller. Bien, y acá entonces, bueno, ya tú sabes, ¿cierto? Son un poco reggaetonero eso, pero ya tú sabes, ¿cierto? Lo que tienes que armar acá. Simplemente un ejemplo, ¿verdad? De una vista, ¿cierto? Creo que ahí no hay que explicar mucho. Escribimos un request mapping, ¿cierto? Y acá le decimos al request mapping que cargue home.htm. Generamos un método de tipo model and view, ¿cierto? De Spring. En este caso tiene que ser de tipo servlet, ¿cierto? Yo la otra vez me había equivocado. Lo vamos a llamar, por ejemplo, home. Y ya aquí lo único que tienes que hacer es crear la configuración. Esto ya lo hemos explicado varias veces, así que no nos vamos a parar en esto. Simplemente lo vamos a crear rápidamente. Esto le decimos que sea igual a new model and view, ¿cierto? Y bueno, acá ya le pasamos los métodos. En este caso podríamos decir directamente mav.setViewName, ¿cierto? Y acá le decimos que la vista se llame home y retornamos mav, ¿cierto? Tal como lo hemos venido haciendo en las clases anteriores. Acá en el dispatcher servlet, ¿cierto? Recuerda que tenemos que crear acá una anotación de tipo pin para indicarle el nombre de la clase que hemos creado, en este caso home controller, ¿cierto? Ya todo esto está explicado, por eso lo estoy haciendo rápido. Y le añadimos la clase respectiva con punto manos en el código punto controller punto home controller. Le añadimos acá la propiedad, en este caso prop, copiando esto, ¿verdad? Nada nuevo. Acá le decimos entonces home. Y acá le decimos, por ejemplo, home, ¿cierto? Que es el controlador, en este caso, con el que vamos a cargar esta petición. Podríamos desplegar esto, pero nos falta cargar la vista en este caso, ¿cierto? Entonces vamos acá a webpage, webinf, JSP y creamos nuestro archivo JSP llamado home. Bien, vamos a cortar esto, ¿cierto? Que no nos aporta mucho. Y aquí, para que esto nos quede con la semántica de HTML5. Y acá le ponemos, por ejemplo, ejemplo. Me han vacilado bastante que tengo pegada la muletilla, por ejemplo. Ejemplo de JDBC template, por ejemplo.
Bien, borramos esto de acá y levantamos la aplicación. Bueno, presioné F6, por eso no viste nada. Bueno, pero ya debería levantarse la aplicación acá sin problemas y deberíamos poder escribir acá en la URL home.htm y tener acceso, ¿verdad?, a nuestro script. Vamos a necesitar, perdón, una base de datos. Entonces vamos a abrir acá localhost/phpMyAdmin. Yo tengo instalado acá MySQL a través de Champ Server. En este caso aquí tengo el panel de control por si lo quieres revisar, ¿cierto? Estoy utilizando el puerto 80 en Apache y el puerto 3306 para MySQL. Tengo una base de datos yo acá llamada prueba y tengo una tabla llamada usuarios que tiene 4 campos. Bien, tiene, fíjate, tiene un ID que es entero, está definido como llave primaria, es autoincrementable, bien, ojo con eso, bien, y esta va a ser la llave primaria, reitero, de todas las tablas con las que tú trabajes. Yo te recomiendo que en todas tus tablas tú coloques eso. Tenemos un campo llamado nombre de tipo varchar 100, un campo llamado correo de tipo varchar 100 también, y un campo llamado teléfono de tipo varchar 100. La palabra teléfono lleva tilde porque es una palabra esdrújula, pero bueno, no lo vamos a colocar acá porque no se recomienda a los nombres de los campos utilizar caracteres especiales. Bien, entonces yo acá ya debería tener cargados algunos registros, ¿cierto? Fíjate, ahí tengo algunos correos, ¿cierto? Bien importante, yo te recomiendo crea nombres con tildes. ¿Para qué? Para que después verifiques que te cargan de manera correcta los caracteres especiales dentro del resultado final de la gestión de tu aplicación. ¿Vale? Ojo con ese detalle. Te voy a incluir la base de datos, porque creo que no sé si será necesario hacerlo, pero bueno, lo voy a incluir. Si no lo hago, que a veces se me olvida, mándame un correo o deja un comentario en el video y yo con mucho gusto te incluyo la base de datos en la descarga. Vamos a utilizar Bootstrap, ¿cierto? Para poder darle un poquito de diseño a la aplicación. Entonces vamos a ir a la página oficial acá de jetbootstrap.com. Vamos a ir acá donde dice Getting Started. Bien. Y bueno, podríamos descargar Bootstrap. En este caso lo voy a cargar directamente con el snippet absoluto. Voy a cargar acá entonces directamente en el head de el home, ¿cierto? El snippet de Bootstrap. Voy a borrar todo esto que en realidad no me aporta mucho. Y le voy a colocar un slash al final. Esto es para que podamos utilizar todos los estilos de Bootstrap. Y acá nos vamos a crear una pequeña configuración, en este caso un div, algo muy rápido, ¿cierto? Por ejemplo, con la clase container, por ejemplo, de Bootstrap. Aquí vamos a crear, un otro div, por ejemplo, llamado row, que es otra clase que tiene Bootstrap. Aquí vamos a crear un enlace, por ejemplo, un href. Y acá le vamos a decir, por ejemplo, que existe un botón que se llama agregar. Ya después le colocamos el enlace ahí. Le vamos a colocar una clase de Bootstrap que se llama btn, espacio, btn-sources. Bien, esto lo que va a hacer es crearte un pequeño botón, ¿cierto? Fíjate, de hecho lo podemos ir revisando acá. De manera muy sencilla, fíjate, ahí está el botón. No me quedo centrado porque yo creo que tengo mal escrito la clase container. Esto se escribe así, container, por eso no me quedo centrado. Vamos a probarlo ahora y ahí está, fíjate, sin ningún tipo de problema. Le vamos a colocar un título acá arriba de la clase row, por ejemplo, en un h1 que diga, bueno, vamos a colocar lo mismo que teníamos acá, ¿cierto? Para no ser redundantes. Ahí sí, ahí también para que se vea un poco mejor. Podríamos añadirle un icono ahí al botón agregar, por ejemplo, de los que están acá en la sección component de Bootstrap. Alguno de estos, por ejemplo, estos iconos son muy sencillos de incluir porque son fuentes awesome. Entonces lo único que tienes que hacer es tomar este ejemplo que ellos te colocan acá y, por ejemplo, lo podríamos colocar delante del texto agregar y cambiarle acá el nombre del icono. En este caso, por ejemplo, plus, creo que se llama el signo más. Exactamente, ahí fíjate que te queda el botón un poquito más bonito. Bueno, ahí son detalles, eso es cierto que en realidad no tienen mucho cierre. Por ejemplo, esta clase la puedes agregar también en un icono más reducido, por ejemplo. Bueno, pero eso no nos vamos a detener, mejor lo vamos a dejar así. Ahora, acá abajo del párrafo vamos a crear una tabla, ¿cierto? Para listar los registros, ¿verdad?
eso lo vamos a hacer después. Vamos a concentrarnos ahora en la... Sí, estoy perdiendo mucho tiempo con Booster. Vamos a crearnos ahora entonces una interfaz para poder controlar y manejar todo esto relacionado con JDBC Template. Entonces, lo primero que vamos a hacer, recuerda, es crearnos un data source. Recuerda que vamos a utilizar el segundo constructor que tiene esta clase, que recibe un objeto de tipo data source. Entonces, para eso, vamos a ir acá a nuestra clase, a nuestro paquete de modelos. Vamos a crear una clase acá y la vamos a llamar conectar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en esta clase? Vamos a crearnos un método de tipo data source, bien, para poder construir en este caso la interfaz de conexión. Bien, entonces vamos a crearnos un método acá, por ejemplo, public de tipo driver manager data source. Ese es el tipo que se necesita para trabajar. La vamos a llamar, por ejemplo, conectar. Bien, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un objeto de tipo driver data source. Fíjate que esto pertenece también a Spring, fíjate. Aunque, ojo, más de alguien me lo va a preguntar. Esto tú perfectamente lo podrías utilizar fuera del ambiente de Spring. Por ejemplo, en una aplicación manejada directamente con Servlet, perfectamente tú podrías añadir en este caso el uso de esta librería sin ningún tipo de problema, pero ya que estamos acá en Spring, hagamos las cosas al estilo de Spring. ¿Bien? Bueno, pero te lo comento porque más de alguien me lo va a preguntar. A este elemento lo vamos a llamar, por ejemplo, data source. En realidad se puede llamar manzana, ¿cierto? Data source, por ejemplo. Y esto va a ser igual entonces a new driver manager data source. Y ahora, perdón, vamos a ir formateando en este caso nuestro data source para poder trabajar. Entonces vamos a decir acá un data source.set driver class name, y aquí le vamos a pasar la ruta del namespace para el driver de JDBC de Java en este caso. Entonces yo te recomiendo que coloques acá esta ruta mysql. Estoy viendo otro computador acá donde tengo todo esto anotado. JDBC en este caso punto driver, porque es lo que nosotros vamos a necesitar. Si haces esto, necesariamente vas a tener que ir acá a tu proyecto, a donde dice Libraries, fíjate la carpeta Libraries, vas a dar clic derecho en Libraries, a agregar biblioteca, o Add Libraries, si es que lo tienes en inglés, y vas a agregar esta biblioteca que está acá, la que se llama Driver MySQL JDBC. Para los que no lo saben, esta librería es una librería que te permite, o que te proporciona más bien, un entorno mediante el cual tú puedes a través de Java acceder a los recursos que tiene MySQL, en este caso los datos que están contenidos dentro de las tablas de las distintas bases de datos de MySQL. Entonces presionamos añadir, fíjate que esto hace un deploy, ¿verdad? Ahí. Y ahora seguimos configurando acá. Es muy importante, es vital que agregues esa librería, si no lo que estamos haciendo no te va a funcionar. Otra cosa, fíjate, yo estoy desde NetBeans, pero esto lo podrías hacer perfectamente desde Eclipse. Otro dato, esa librería viene incluida acá en NetBeans, así que solo tienes que añadirla, no tienes que descargarla desde ninguna parte. En Eclipse también, así que no hay ningún problema. Por ahí un alumno, perdón, me preguntaba si es que desde IntelliJ IDEA también trae todo incluido llegar y añadirlo, así que no hay ningún tipo de problema con eso también. Vamos a seguir configurando esto, entonces vamos a utilizar en este caso otro método que tiene esto, que se llama set URL. Este set URL permite configurar en este caso un string con la URL del data source, del DSN. Entonces aquí le vas a decir simplemente JDBC dos puntos MySQL // le vas a colocar el nombre de tu servidor, en este caso es localhost / y el nombre de tu base de datos. Mi base de datos se llama, fíjate, se llama prueba, y mi tabla se llama usuarios. Ojo con eso, tenerlo en cuenta. Entonces acá colocamos prueba, por ejemplo. Ahora tenemos que utilizar los métodos de user y password, ¿cierto? Para poder realizar la configuración adecuada de esto. Entonces decimos acá data source.set username, y acá le decimos el usuario de nuestra base de datos. En este caso es root, ¿verdad? Por lo menos el usuario de mi computador. Y ahora configuramos data source.set
password. Bueno, y acá yo lo voy a dejar en blanco porque yo no tengo ningún password configurado para mi MySQL. ¿Para qué? No, yo creo que no es necesario tenerlo. Y ahora retornamos acá a nuestro método, ¿cierto? El objeto de tipo data source, ¿cierto? Para que desaparezca ese error que teníamos ahí. Si yo pruebo el proyecto no debería tener ningún tipo de problema porque en realidad no he hecho nada. Lo único sí que deberías probarlo porque acabas de añadir la librería. Recuerda acá, no se te vaya a olvidar hacer eso. Más de alguno me va a escribir, profesor, se me olvidó eso, así que ojo con eso. Ahora que ya tenemos acá nuestro método de conexión a través de una clase de conectar, vamos a seguir trabajando acá en nuestro home controller. En este caso esto lo voy a cerrar, esto ya no me sirve. Y acá entonces vamos a generar el entorno necesario para poder trabajar. Lo primero que vamos a hacer acá en Home Controller, y yo te recomiendo que hagas lo mismo en todas las clases de tu proyecto en donde vayas a utilizar consultas SQL, utilizando JDBC Template, vas a crearte un atributo de tipo privado, por ejemplo, llamado, en este caso de tipo JDBC Template, ahí está, fíjate, ahí te lo añade directamente en NetBeans, ¿cierto? La ruta. Y esto lo vamos a llamar, por ejemplo, JDBC Template, por ejemplo. En realidad se podría llamar manzana también y no habría ningún tipo de problema. Ojo, no son iguales porque el de acá está con mayúscula al principio y el de acá está con minúscula. Ojo con ese detallito. Bien, ahora por ejemplo, a través de un constructor acá dentro de nuestra clase, por ejemplo, public, acá le decimos, ¿cierto? A través de un constructor vamos a crear una instancia de este objeto, ¿cierto? De JDBC template dentro de este atributo. Entonces, para eso, antes vamos a crear un objeto de tipo conectar, ¿cierto? Lo vamos a importar acá, fíjate, presioné control espacio para que se genere la importación necesaria ahí. Con punto manos en el código, punto modelos, punto conectar. Esto lo voy a llamar, por ejemplo, con, y va a ser igual a new conectar. ¿Por qué estoy haciendo esto en el constructor? Porque ahora sí voy a decir this.jdbc template y esto va a ser igual a new jdbc template, y recuerda que vamos a utilizar el segundo constructor y ese constructor te dice que recibas un objeto de tipo data source. Por lo tanto vamos a pasar acá al objeto con punto conectar, que es el método que nosotros creamos aquí en nuestra clase conectar. Así es como llamamos a nuestro método, por lo tanto así es como lo vamos a referenciar acá. Ahora, por ejemplo, podríamos probar a ver si es que nos funciona esto, porque ya directamente en el constructor de la clase Home Controller estamos realizando pruebas. Entonces podríamos probar acá actualizando, nos encomendamos a todos nuestros santos y fíjate que no hay ningún error. Podríamos forzar la carga de un error, por ejemplo, colocando acá un password. Esto me debiera dar un error porque yo no tengo ningún password configurado en mi cuenta root de mi base de datos local. Actualizo y bueno, hasta ahora no me está produciendo ningún error, pero es porque en realidad no estoy utilizando todavía este objeto. Por eso no me está proporcionando ningún error. Ahora, bueno, voy a borrar esto, después vamos a ver si forzamos algún error. Ahora lo que vamos a hacer acá en Home Controller es en el método Home, o donde tú quieras, ¿cierto? Dentro de este controlador, vamos a utilizar los métodos que tiene el objeto de tipo JDBC Template. Fíjate algunos detallitos. Por ejemplo, como nosotros tenemos acá centralizada la conexión en una sola clase, yo te recomiendo que en todos tus controladores, si es que vas a utilizar esta metodología, hagas esto, crees un atributo, ¿cierto? Y a través de ese atributo vayas manejando las distintas conexiones. También se podría manejar de manera mucho más elegante, creando una clase, ahí en esa clase colocando todas tus consultas. En fin, para gusto se crean los colores. Yo lo voy a hacer acá mismo por temas pedagógicos para que tú lo puedas ir entendiendo de buena manera. Ya después, ahí después lo podríamos ir cambiando y todo. Entonces, aquí en nuestro método home vamos a crear primero que todo una consulta, por ejemplo de tipo string SQL. Esto le vamos a decir que va a ser igual, por ejemplo, a lo que tiene acá nuestra tabla usuarios. Entonces podríamos escribir acá select asterisk from usuarios para cargar todos los registros de la tabla usuarios, ¿cierto? Entonces podríamos decir acá select asterisk from usuarios, punto y coma. No le voy a colocar punto y coma ahí. Y ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar, bueno, primero vamos a la documentación acá de JDBC Template y vamos a revisar sus distintos métodos, fíjate. Y acá podríamos revisar el método query, por ejemplo, fíjate. Hay un método acá que se llama query, en este caso. Yo voy a utilizar, de hecho, uno que se llama query
for list. Este es el método que yo voy a utilizar para ejecutar consultas que me entreguen resultados. Este método, query for list, recibe como parámetro un objeto de tipo string, fíjate, que generalmente debiera ser la consulta SQL, te retorna una lista en este caso, ¿verdad? Una lista que, de la clase java.util, por lo tanto, perfectamente la podríamos recorrer con un ciclo iterator o con un JSTL sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a crear acá, dentro de nuestro método, por ejemplo, un objeto de tipo list llamado datos, y esto va a ser igual a jdbc template.query for, en este caso, query for list, y le vamos a pasar como parámetro en este caso nuestra consulta SQL. Bien, vamos a importar acá en este caso la clase list. Tengo un problema acá, algo me está pasando aquí, déjame revisar, algo me está pasando acá. No me reconoce el list, déjame ver por qué. List, datos. Bueno, lo voy a cargar manualmente acá arriba. Import. En este caso, esto debería ser java.util.list. Bien, ahí sí. Ahí debería desaparecer ese error. Y ahora, perfectamente, nosotros podríamos probar acá lo que acabamos de hacer. Vamos a ir acá al navegador. Vamos a actualizar. Y tenemos un error. Vamos a ver por qué tenemos un error. Me dice que tengo problemas con la conexión. A ver si borré acá los datos del usuario. En este caso tengo home.mysql, jdbc. Tengo que haberme equivocado acá en la conexión, que es lo más probable. Entonces lo vamos a verificar acá rápidamente. Ya, aquí me faltan en el método setURL, en el string que yo le coloco acá, es jdbc mysql localhost el nombre de tu base de datos. Yo creo que por eso me está dando error. Vamos a ver acá. Actualizamos y fíjate que ahora no me aparece ningún error. Lo que yo te decía, bueno, ya creo que quedó claro, ¿cierto? Que si te aparece un error, te va a aparecer ese tipo de error en pantalla. Esto, lo bueno que esto después tú lo vas a tener que copiar y pegar. Lo único que vas a tener que cambiar acá son estos datos. En este caso, el nombre de la base de datos, el nombre de tu usuario y la contraseña, en este caso de tu usuario, de la base de datos. Pero por lo demás, todo funciona sin ningún tipo de problema. Entonces ahora, por ejemplo, acá en el home, podríamos pasarle este parámetro datos a la vista. En este caso lo podríamos hacer utilizando mav.addObject, ¿cierto? Y acá lo pasamos con el nombre datos, por ejemplo, y ahí no deberíamos tener ningún tipo de problema. Lo probamos acá, no pasa nada. Y ahora simplemente vamos a la vista para mostrar los datos. Para eso yo voy a crear una tabla acá. Podríamos utilizar algunas clases de Bootstrap, por ejemplo, la clase table bordered, por ejemplo, table striped, por ejemplo. Esta clase striped te permite que las tablas te vayan generando filas con distintos colores. Bien, y hay otra clase bien buena de Bootstrap que se llama table over, por ejemplo, que te permite que las filas vayan tomando un color distinto cuando tú posicionas el mouse. Toda esa magia la hace Bootstrap. Creamos un encabezado, por ejemplo, con un thead, bien, y acá le cargamos una fila. Y con th le vamos cargando los distintos campos. Por ejemplo, vamos a mostrar el ID. Vamos a mostrar acá el nombre del usuario. Un th acá, por ejemplo, con el email. Otra fila, en este caso un encabezado para el teléfono. Ahora sí le vamos a colocar un tilde a teléfono y vamos a colocar otro llamado acciones, por ejemplo, para que después en otro video terminemos un CRUD con todo esto. Bien, lo probamos acá y nos debería quedar una tablita ahí bien elegante, ¿cierto? Con todos esos campos. Y ahora, como nosotros ya pasamos acá desde el controlador el objeto datos, en este caso, ¿cierto? Que es una lista que debiera traer todos los registros, porque lo hicimos a través del método query for list de jdbc template. Entonces podríamos cargar acá las filas, ¿cierto? La vamos a colocar, por ejemplo, acá dentro de un chip body, ¿verdad?
Y vamos a hacer lo siguiente, mira, para recorrer eso hay varias maneras. Lo vamos a hacer de la más sencilla, vamos a llamar acá al tag JSTL con taglib, prefix C por ejemplo, y el URL que vamos a usar es HTTP, este que está acá, a no confundirse con los demás, este es el que nosotros necesitamos, JSP/JSTL/core, bien, para poder trabajar. Te recomiendo que cuando cargues este tipo de cosas, prueba tu aplicación, actualiza y ve si hay algún error, prueba a ver si te equivocaste en algo. Y ahora lo único que tenemos que hacer acá es recorrer en este caso la lista que nosotros pasamos como referencia. Entonces para eso, por ejemplo, podríamos utilizar acá C, dos puntos, for each, bien. Esto tiene un tag de cierre y le vamos a pasar dos parámetros por ahora. El parámetro items, bien, al cual le vamos a pasar mediante un expression language el nombre, cierto, de la lista que nosotros recibimos desde el controlador. Y ahora vamos a crear acá un objeto de tipo var en donde le vamos a dar el nombre, cierto, que van a ir tomando los registros acá dentro de del recorrido que hacemos de las iteraciones que va a realizar el ciclo dentro del resultado en este caso. Entonces acá ya escribimos código HTML para crear la lista y dentro de los TD, por ejemplo, empezamos a escribir C, dos puntos, out con JSTL, por ejemplo, y en el value, a través de una expression language, vamos a ir escribiendo, por ejemplo, dato, ojo, sin ese yo lo coloco acá. Acá yo le podría haber colocado, no sé, manzana, por ejemplo. Lo importante para los que no entienden esto es que el ciclo for each, ¿qué es lo que hace? Recorre la lista y todo lo que está en la lista lo va colocando en la variable que tú nombras acá. En general, por estándar, lo que se hace es que a la lista se le da un nombre en plural, por eso tiene una letra S al final, y a la variable en donde se reciben los datos se le da el mismo nombre, pero en singular. Por eso yo coloco acá datos y luego datos. Pero acá yo le podría haber colocado manzana, no sé, elefante, lo que sea, y hubiera funcionado igual. Y lo importante acá es que luego para tú llamar al dato que quieres llamar, vas a utilizar el objeto que colocaste dentro de var, punto y el nombre del campo. En este caso, por ejemplo, ID. Bien, si lo guardamos esto y nos encomendamos a todos nuestros santos, actualizamos y ahí está, fíjate, cargan todos los IDs que nosotros tenemos acá en la base de datos. Antes de que empieces a correr desnudo por la casa, prueba el nombre, porque el nombre trae tildes. Entonces vamos a colocar acá, a ver si está la prueba de fuego, ¿verdad? Out, value, un dato, punto, nombre. Esta es la prueba de fuego. Esperamos que haga deploy. Lo actualizamos acá y ahora sí, fíjate de cómo te carga los tildes de manera maravillosa. Te carga acá las ñes también sin ningún tipo de problema. Entonces ahora sí, te autorizo a que corras desnudo por la casa porque te acaba de funcionar una conexión de forma directa utilizando JDBC template de Spring Web MVC. Antes de parar el video, carguemos todos los registros, ¿verdad? Para que no tengamos ningún tipo de problema. En este caso acá cargamos el correo. Y acá cargamos el teléfono. Bien. Actualizamos, fíjate, y todo carga sin ningún tipo de problema. Y ahora, bueno, vamos a dejar acá un TD vacío por ahora para las acciones. En las acciones, ¿qué es lo que vamos a colocar después? Hay un botón de editar y otro de eliminar. La idea es que en la otra clase hagamos funcionar acá este botón de agregar, luego uno de editar el registro y otro para eliminar el registro, para que vayamos realizando pruebas temáticas con todo esto. Bien, por lo pronto vamos a dejar esta clase hasta acá. Yo creo que es corta pero interesante desde el punto de vista de que acabas de aprender de manera muy limpia cómo realizar una conexión desde Spring Web MVC hacia MySQL utilizando el objeto JDBC template de Spring Web MVC. Bien, espero que te haya gustado, espero que se entienda, ¿cierto? Porque esto muchas veces tiende a confundir a los alumnos. En la próxima clase, la número 8, entonces, vamos a hacer el CRUD, ¿cierto? Para aprender, reitero, a agregar, editar, eliminar. Entonces, por lo pronto vamos a dejar esto hasta acá. Recuerda registrarte acá en manosenelcódigo.com para que puedas ser parte de las clases gratuitas que nosotros dictamos acá en nuestra comunidad. Por lo pronto sería eso, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos y un cordial saludo desde Santiago de Chile.